¿Qué hubo, amigos? ¿Cómo están? De nuevo, como cada semana, compartiendo con ustedes. Quiero, como siempre, agradecerles muchísimo, muchísimo por su participación, pero sobre todo por compartir la información que cada semana se expone a través de este medio. Este programa tendrá un solo tema. Un solo tema porque ha sido recurrente una pregunta y me veo obligado a dar respuesta ante esta inquietud. ¿Qué viene ahora? Los últimos 20 días, 15 días han sido rudos, han sido de muchísima tensión y es obvia la pregunta de todos ustedes. Pues bien, Venezuela está en dictadura hace más de 20 años y Venezuela lleva más de 20 años en desobediencia civil. Los venezolanos hemos pasado por todos y cada uno de los puntos que exigen los protocolos que están en el libreto de la democracia para mantenernos o vivir en democracia. Lamentablemente, pues la represión no ha permitido que esto avance. El último evento fue el 28 de julio, donde no solamente fue una elección, fue una lección también que se dio al régimen. Y es por ello que ellos han tomado esta actitud y lo único que le queda es vivir de la represión. Lo cierto es que Venezuela todavía en este momento, aun cuando hayamos ganado las elecciones y tengamos la prueba de esto, está en dictadura. Una dictadura que yo siempre lo he visto como una situación de rehén. Un grupo de civiles y militares, un régimen dictatorial, tiene secuestrado a los venezolanos, a 20 millones de personas. Según un señor que se llama Chris Voss, el jefe de negociaciones en negociaciones de reheno del FBI, decía que la negociación es una comunicación con resultados. ¿Cuál de las comunicaciones que se han establecido con el régimen han dado resultados? Ninguna, usted tiene razón, ninguna. Porque ellos no saben negociar, ellos solamente saben imponerse. La negociación con el régimen es como un arma sobre la mesa. Y muchas veces apuntando directamente al negociador. Y así es muy difícil avanzar, ¿no? Me voy a referir entonces, yo quiero referirme a un tema que ha sido noticia durante todos estos días para poder hilar lo que quiero decir, concluir al final, ¿no? Y es en relación al caso del homicidio del teniente Ojeda en Chile. Recientemente, el fiscal Héctor Barroso, fiscal nacional de Chile y el encargado de la investigación del homicidio del teniente Ojeda, dijo textualmente: detrás de este crimen está el gobierno venezolano. Es decir, las investigaciones que se llevaron a cabo a través de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI y la Fiscalía, luego de haber recabado suficientes elementos de todo tipo, que los que hay en una investigación criminal, elementos criminalísticos, testigos, levantamiento de sitios, información con personas, etc. La conclusión es que el asesinato del teniente Ojeda fue un homicidio por encargo y quien ordenó esto fue el régimen en Venezuela. Pero inclusive ellos llegan mucho más allá porque según los testigos que ellos tienen o de las personas que participaron en el homicidio, que hay ya varios presos, recientemente detuvieron uno acá en los Estados Unidos, alias el Turco. A su vez, manifiesta haber recibido órdenes de Niño Guerrero y ahí permearon la información a los que operativamente se encargaron de asesinar al teniente Ojeda. Pero las investigaciones, inclusive, como te explicaba antes, llegan más allá. Según se desprende de las versiones de los detenidos, quien ordenó el homicidio fue Diosdado Cabello.
El régimen en Venezuela, específicamente, Barry William Saab ha dicho que ellos han acabado con, eh, con esta banda criminal del Tren de Aragua. Pero yo quisiera que me explicaran entonces por qué entre el día 11 y 12 del mes de enero, Granco, Alexander Granco, estaba en la mina El Mecateo, reunido nada menos y nada más que con Niño Guerrero y Joan Petrica, los líderes del Tren de Aragua. Eso fue ahorita. No no es de ninguna forma una casualidad que el Tren de Aragua haya sido decretado ya en este momento una organización terrorista. Una organización terrorista que tiene actividades en toda Latinoamérica y hoy por hoy en los Estados Unidos. Y todas estas actividades son con órdenes emanadas del régimen de Venezuela. Pero es que además del Tren de Aragua, el régimen de Venezuela tiene relaciones con la FARC. De hecho, lo que está sucediendo ahorita en el Catatumbo. Si Hugo Chávez y Nicolás Maduro no le hubieran dado protección a la guerrilla colombiana, al ELN, a la FARC, que andan haciendo desmanes por toda Latinoamérica, en Colombia, en otros lados, y cuando, bueno, van y reposan y están tranquilos en Venezuela. De hecho, algunos de ellos se mueven como ministros, con escoltas y todo lo demás. Si eso no fuese así, la guerrilla ya hubiese desaparecido o estuviese minimizada. Pero gracias a la protección del régimen de Venezuela, ellos siguen haciendo desmanes. Y el resultado de eso es lo que está sucediendo en el Catatumbo. Por otro lado, ¿verdad? Está, además de la protección a la guerrilla, están las relaciones que tiene el régimen con Irán. Irán, nada menos y nada más que un país paria hoy por hoy. País que es patrocinante, ¿verdad?, del terrorismo a través de un brazo de grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Estructuras de terrorismo que hoy por hoy son objetivo militar de los israelitas. Desde el 7 de octubre a la presente fecha, Israel ha eliminado no menos de 10 líderes de Hezbollah y de Hamas. Los tenían identificados, averiguaron dónde estaban y los eliminaron. Ahí no hubo invasión, no hubo nada de eso. Hubo sencillamente operaciones quirúrgicas. ¿Okay? Lo cierto del caso es que el régimen de Venezuela se ha convertido en una amenaza para el mundo. Sus acciones hostiles y sus alianzas con grupos terroristas han convertido al régimen venezolano no solamente en patrocinantes del terrorismo. Ellos son terroristas. Desde mi punto de vista, si tú eres el que patrocinas a grupos como el Tren de Aragua, calificado de terrorista, tienes alianza con Irán, que es grupo que patrocina y alberga terroristas. Y además de eso, proteges a la guerrilla colombiana. Entonces no es que tú eres un patrocinante simplemente. Los que están en Venezuela, los líderes del régimen, son terroristas. ¿Qué dice el manual cuando las negociaciones con los grupos terroristas no van bien? O no están, no funcionan. Hay un protocolo que tiene 7 puntos. Y yo quiero compartirlo con ustedes y que me digan cuál de estos puntos no coincide con el régimen venezolano.
Número uno, que exista la amenaza inminente a la vida. ¿Cuántos desaparecidos hay en Venezuela? ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántas detenciones se practican a diario? Número dos, riesgo para el orden público. Bueno, en ese país los militares y el régimen ha tomado eso para ello. No hay forma de moverse como a ti te dé la gana. Evidencia de actividad criminal continua. Bueno, ni voy a entrar en detalle. Todos sabemos lo que hace el régimen para sobrevivir. 4. Falta de voluntad del agresor para negociar. Sin palabras también, perfectamente claro. 5. Protección de bienes esenciales. Allá nadie es dueño de nada. Mañana vienen y te expropian y te quitan lo que te dé la gana, lo que les dé la gana a ellos. 6. Que exista mandato judicial. Todos tienen casos abiertos en las Cortes de los Estados Unidos y en otros países por legitimaciones de capital, por violaciones a los derechos humanos, por narcotráfico, terrorismo. Y el punto número 7, que hayan fracasado todos los canales pacíficos para que depongan su actitud. 7 puntos que están en los protocolos de negociación cuando existe una situación de rehén como la que tiene actualmente Venezuela, con un país que mantiene desestabilizado a toda la región. La historia nos habla que todos los regímenes dictatoriales al final caen. Bashar al-Assad cayó, después de 50 años, pero cayó. Y así han caído muchísimo. Lo cierto del caso es que en este momento hay una represión brutal. Y a pesar de que Venezuela está en desobediencia civil hace más de 20 años, ha sido imposible avanzar en la conquista de la democracia. Es por ello que lo único que queda ahora es la injerencia humanitaria. La injerencia humanitaria no es más que una operación quirúrgica para darle apoyo a un grupo de ciudadanos que están en una condición de minusvalía, porque no pueden salvarse, no pueden protegerse, y porque están siendo amenazados y porque se cumplen los 7 puntos que acabo de mencionar. Lo cierto es que mientras Latinoamérica, la política latinoamericana, incluyendo la norteamericana, que yo creo que eso va a cambiar, mantenga una actitud pasiva, a la defensiva de las acciones del régimen venezolano, nada va a cambiar. Ellos van a seguir siendo el centro de la desestabilización de Latinoamérica, hoy en día también inclusive de Norteamérica. Desestabilizan infectando el sistema financiero, desestabilizan permitiendo el narcotráfico, desestabilizan permitiendo, pues, albergando terrorismo y terroristas, desestabilizan con la sistemática violación de los derechos humanos, desestabiliza presionando para que los venezolanos huyan. 8 millones de venezolanos han tenido que salir. Si Latinoamérica y la política latinoamericana no pasa a la ofensiva, muy difícil que las cosas cambien, el régimen cambie. La injerencia humanitaria es importante y debe hacer ya. Y la injerencia humanitaria yo la puedo ver en dos puntos específicos. Uno, bueno, definitivamente pues con la agrupación de varios países, que varios países se pongan de acuerdo y decidan actuar. La otra, pues con una contratación privada. Y aquí me quiero decir algo más, porque cuando cada vez que se toca el tema de si una contratación privada, que si Eric Prince, que si el otro, bueno, yo le voy a decir una cosa. El ministro de Defensa de Ucrania declaró
hace 2 años, se llama Dimitro Kuleva, que tenían la asistencia de 20.000 soldados de otros países, de otros 52 países, para apoyarlo en la liberación de Ucrania. Yo no veo que nadie esté cuestionando eso en el resto del mundo. Es decir, eso es viable. Venezuela tiene una gran cantidad de efectivos militares y de policías que estoy absolutamente convencido que ayudarían de eso. Y nosotros no necesitamos 20.000 gramos. Con 3.000 hombres se recupera la democracia en Venezuela. El día de hoy me quería dedicar a decir esto porque esto es un tema que definitivamente tiene que estar en la mesa. Si la OEA, la ONU, no sé, la organización que sea. No, que si los votos, que no tienen los votos. Yo creo que aquí los votos que importan son los votos de los que están padeciendo lo que está sucediendo en Venezuela y fuera de Venezuela. A mí me gustaría hacer una consulta. Va a ser difícil porque en Venezuela obviamente nadie va a poder decir eso libremente. ¿Cuántos estarían absolutamente de acuerdo en una injerencia humanitaria? ¿Cuántos venezolanos? Te invito a que todos los que estén viendo este canal hagan una encuesta de todos los venezolanos que están fuera. Pero no solamente de los venezolanos, de los colombianos, de los ecuatorianos, de los peruanos, de los chilenos. Porque el problema no somos los venezolanos. El problema es los individuos, los militares y los civiles que actualmente conforman el régimen de Venezuela y son los que mantienen no solamente a 20 millones de rehenes, sino mantienen en ascuas toda Latinoamérica. Finalmente le voy a decir a ustedes, amigos, todos los venezolanos, lo más importante que debemos tener claro los venezolanos es que esto es una lucha de resistencia. El que caiga en la desesperanza, en la desesperación, en la depresión, en la frustración, le estará haciendo un favor solamente al régimen. Cada vez que usted se levante en la mañana y se vea en el espejo, piense en esto. ¿Por qué vamos a permitir que ellos se queden con nuestro país? No lo podemos permitir. Ya los venezolanos hicieron todo lo que tenían que hacer. Todo. Ahora le toca al resto del mundo apoyar. Y yo estoy seguro que vienen cosas interesantes. La última conversación y la primera conversación que tuvo el secretario de Estado, entiéndase, el señor Marco Rubio, con María Corina Machado y Edmundo González, dijo, ¿no? Elogió la valentía del pueblo venezolano ante la represión de Nicolás Maduro y sus compinches. Además, el secretario Rubio reafirmó el apoyo para la restauración de la democracia en Venezuela y la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. Cada vez que se tocan estos temas, muchos dicen, otra vez lo mismo. No. Están alineadas todas las fuerzas necesarias para el retorno de la democracia en nuestro país. Esto no se trata simplemente de remover a Maduro. Se trata de restablecer el orden constitucional, que vuelva la democracia, la convivencia, la aceptación de las opiniones. Ahora, lo más importante aquí es que no podemos caer en la depresión, en la desesperación, en la desesperanza. A eso es que juega el régimen. Y cuando caemos en eso, al único que estamos apoyando y estamos ayudando es al régimen. Yo sé que no es fácil. Pero si nos mantenemos focalizados y nos mantenemos unidos, estoy absolutamente convencido que vamos a lograr el objetivo. El objetivo va a ser cobrar las elecciones del 28 de julio
y el retorno a la democracia de nuestro país. Confíen, porque esto así va a ser.